Tema. Entonces vamos a comenzar la clase de nuevo. Eh, Listo, ¿no? Entonces, sigamos como íbamos. Y pues, bueno, entonces, escuché ideas de cómo resolver este problema. Pues ya la primera que nos dieron es buena porque sirve, pero pues se vuela en tiempo. ¿Qué otras ideas se les ocurre? Que también puede ser fuerza bruta, pero no una fuerza bruta tan bruta, por así decirlo. Es como un poquito más. Pues, bueno, pues yo quería decir que pues se me ocurrió, de pronto podríamos generar los posibles números super lucky y guardarlos en un set y como ir mirando cuáles de esos sería como el más próximo al que tenemos, pero no sé, pensé algo así. Ok, listo. Esa idea está muy buena. Entonces, listo. Entonces, la idea sería, ajá, bueno, entonces la idea sería generar todos los super lucky numbers. Listo. Listo. Bueno, entonces, ahora, supongamos que a ustedes se les ocurrió esa idea. ¿Cómo pueden validar que esa idea puede funcionar o no? Lo primero sería pensar en lo siguiente. ¿Cuántos super lucky numbers pueden haber hasta 10 a la 9? O incluso, pues, sí, hasta 10 a la 9. Pues serían 2 a la 9, porque pues sería permutación y pues en cada casilla podemos colocar el 4 o el 7. Serían en total como 512, ahí calculé. Ok, listo. Entonces, sí, listo. Bueno, supongamos que o sea, tú dices que es más o menos 2 a la. Espera, es 2 a la. Claro, tú dijiste que es 2 a la qué? A la 9, ¿no? Pues si nos dicen que n va hasta 10 a 2 la a la 9. 9. Ok, listo. Entonces, pensemos en lo siguiente. Solamente por decir cualquier cosa. Yo digo que una cota, más o menos 2 a la 10. No, yo sé que hay muchísimos menos que eso, pero esta es una cota. Si ustedes quieren hallar el número pues, verdadero, que podría ser como un buen ejercicio, entonces sería más o menos como pensar en lo siguiente. Básicamente, vean que hay como, bueno, no, o sea, pensemos en lo siguiente. Si yo tengo 10 slots, de hecho, hay muchísimos menos, o sea, hay menos, hay como números de 8 de 6 de 4 pero pensemos que el número tiene 10 slots. Entonces, vean que si yo coloco un 4 en algún lugar, eso sí o sí hace que yo coloque un 7 en otro lugar. O sea, como que eso hace que ya sí o sí yo tenga que fijar el número en otro lugar. Entonces, a la final, esto vendría siendo como 2 a la 5, ¿no? Sí, tiene sentido. Sí, cierto. Entonces, bueno, más o menos, incluso, o sea, vean que de esta forma, como que ustedes pueden demostrar que 2 a la 10 es una buena cota porque es incluso muchísimo menos, es 2 a la 5. Pero pues, suponiendo que es 2 a la 10, 1024 lucky numbers es muy poquito, es como una cantidad absurdamente bajita. Entonces, esa idea pues, puede servir muy bien, porque yo lo que puedo hacer es calcular esos lucky numbers que sabemos que no son más de 1000, y por cada query yo no voy a iterar por todos los números como en plan el 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, sino que yo haría como, bueno, en todos estos super lucky numbers hago fuerza bruta con un ciclo y el primero que sea mayor, pues suponiendo que están ordenados, el primero que sea mayor, digo, este es. Si no está ordenado, pues bueno, con un ciclo ¿qué? Y digo como el mínimo mayor que es como hacer un ciclo, mantener un mínimo y un condicional y ya, pues no es nada grave. Digamos que esta idea por este lado suena bien.
Ahora el problema es cómo generar los lucky numbers. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Sí, qué pena, llegué tarde. Hola Felipe, creo que este problema lo vimos hace tiempito, pero básicamente el problema es cómo generar eh, la lista de super lucky numbers de 1 a 10 a la 9. Entonces, desde content que mandó Juan José es el problema. Digamos que el problema ya lo resumimos a eso, como a cómo hallar la, cómo hallar sí, la lista de super lucky numbers de 1 hasta 10 a la 9. Es entonces, listo, les doy una idea, les voy a hacer pues spoiler. Eh, Como un super lucky number es un número que, eh, como un super lucky number es un número que tiene la misma cantidad de cuatro y la misma cantidad de siete, pues sí o sí, su longitud tiene que ser par, ¿cierto? Es que eso es como una primera observación. Muy obvia, pero pues nos puede ahorrar muchísimo trabajo. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a fijar todas las posibles longitudes de todos los posibles lucky numbers. ¿Cuáles serían esas posibilidades? Sería 4 y 7, 7 y 4, 4, 4, 7, 7, así Pero, sucesivamente, digamos. listo, pero pensemos primero en las longitudes. Como qué longitudes pueden, son las posibilidades. 2 a la 8. Y pues 2, 4, 6. Eso, listo. Entonces, las posibles longitudes son un lucky number de tamaño 2, un lucky number de tamaño 4, uno de tamaño 6 y uno de tamaño 8. Y digamos que como son tan poquitos, yo me puedo ir hasta uno de tamaño 10. Permíteme un segundo, cargaré el texto. ¿No? Listo. Entonces,
pensemos en lo siguiente. Yo voy a fijar una longitud. Digamos que fijo una de 4 para que sea más interesante. Ahora, ¿qué posibilidades hay para una de 4? Entonces, digamos que 2 a sería la 4. 2 a la 4. Bueno, habíamos hablado de que en realidad es 2 a la longitud dividido 2. Por lo que cuando yo Ok. coloco un número, yo sí o sí tengo que colocar el otro que es Ah, entonces, a la final, para este caso sería 2 a la 2, que sería 4. Hay 4 posibilidades. ¿Cuáles serían esas 4? Que sería 4, 4, 7, 7, 4, 7, 7, 4, 4, 7, 4, 7. No, espera. Ah, es más de 4. No, esperen. Siete Ah, siete cuatro cuatro. exacto, entonces, esperen. 4, 7. No, esperen. No, ya sé. La fórmula que les dije, 2 a la n dividido 2, no es. Ya vamos a ver cuál es. Otra posibilidad es, sí. Ah, no. 7, 7, 4, 4. Ah, no, sí es. Ahí ya se acaba, ¿cierto? No hay más. O hay otra. Yo Y creía el que... 747. Sí, cierto, no, sí hay más. 7, 4, 4, 7. Sí, no. O sea, hay más. Sí, otra La sería... fórmula no sería, no, que si la fórmula no sería como 2 de la longitud y eso sobre 2, ¿no? O sea, la potencia no es la 2, sino como en general sobre 2. Ok, listo. Entonces, eh, no, ya sé bien cuál es la fórmula. La fórmula es otra que tiene que ver con cómo vamos a calcular todos los lucky numbers. Entonces, no les voy a la fórmula porque les hago spoiler, pero piensen en lo siguiente. De hecho, esto lo vimos en la clase No pasada. es factor, no tiene que ver con factorial, profe, Sí, exacto. ¿Por qué tiene que ver con factorial? porque coloco uno, tengo que colocar otro y tengo, o sea, si tengo n maneras de colocar el primero, el segundo tengo n menos uno maneras y luego así el otro tengo n menos dos y se va multiplicando. Ok, no, listo, entonces ya nos va a sacar en 10 minutos. Eh, Listo, bueno, sí tiene que ver con factorial, pero esa, digamos que sacar ese, o sea, decir que es factorial, por eso tiene un problema. Y es que cuando, digamos que el problema viene, pues esto ya es como una clase de combinación, pero supongamos que ustedes tienen estas 4 posibilidades. Colocar un 4, colocar un segundo 4, colocar un 7, colocar un segundo 7. Digamos que ustedes dicen, bueno, yo coloco un 4 acá y ya no tengo 4 posibilidades para este slot, sino que ya tengo 3, que coloqué, o sea, coloqué una posibilidad acá, tenía 4 posibilidades y ahora me quedan para este. No es del todo verdad eso, porque eh, eso pasa cuando en las posibilidades hay elementos repetidos. Entonces, vean que yo no puedo decir que si yo coloco un 4 acá, eh, es lo mismo a decir que yo tengo 3 posibilidades para colocar acá, porque si yo coloco un 4, o sea, si yo coloco otro 4, es como, o sea, como que yo no sé si yo coloqué el 4, o sea, no sé cuál de estos dos 4 coloqué, porque son iguales. Entonces, a la final, como que la fórmula se rompe. Es por el hecho de que hay elementos iguales dentro de, dentro de mi posible conjunto de combinatoria. Entonces, eh, digamos que decir esta fórmula no es como del todo correcto. Pero bueno, igual, no entrando como en mucho detalle con la fórmula, ¿ustedes qué ven acá? Yo creo que acá cuando dibujé esto,
pueden ver como algo interesante. Ah, ¿a qué se les parece esto de lo que vimos la clase pasada? Mutación. Exacto, a una permutación. Básicamente, cada uno de estos lucky numbers son una permutación de otro lucky number. Entonces, listo, con eso que les acaba de decir que se les ocurre. Pues hacerlo en Next Permutation para que nos saque todas las posibilidades. Eso, listo. Entonces, ¿y cómo harían el net permutation? Pues, Profe, ahí creo el 7474, creo que no lo apunto. Eh, espera, eh, ¿Cómo? ¿El qué? 7474. Ah, faltó decir, faltó el 7474. Listo, yo creo que faltan más, que yo como que traté de colocar solo unas, pero eh, vamos a ver. Ah, para los que quieran saber bien cómo es la fórmula, creo que la fórmula es 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. Sería n en n sobre 2. Combinatoria de n en n sobre 2. Combinatoria de n por n a la 2. Esperen. No, o sea, combinatoria de n en n medios. O sea, por ejemplo, hay combinatoria de 4 en 2. Combinatoria. Yo vi que la colocaron con acá, con el que viene. Profe, no vale. Combinatoria de n en n a la 2. O sea, es como combinatoria de n sobre n dividido 2. Es algo así. No, o sea, n factorial sobre n medios factorial por n medios factorial. Ah, ok, listo, 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 listo. Exacto. Esa que acabaste de decir es esta misma, de arriba. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Esa es la fórmula. Básicamente, no puedo, pero no sé, quería cómo hacer como si fuera una edición. Esto es como decir 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Eh, la razón de por qué es eso sí, es como medio compleja, entonces abarca para una clase de combinatoria y la idea es como ahora no entrar en todo ese tema. Pero la fórmula es esta, por si les causa curiosidad y si quieren saber de eso, eh, y les recomiendo que como que luego creo que haga una clase de combinatoria, creo que la voy a dar yo al final, la podemos mirar. Eh, Juan José va a hacer una pregunta. sí, es una la fórmula de permutación con repetición. O sea, Eh, coloco el 4 factorial por los 4 espacios y los eh, 2 factorial, porque hay dos elementos que se repiten. O sea, pues hay dos 4 que se repiten y 7 y dos 7 que se repiten, ¿no? Exactamente, entonces, digamos que sí, o sea, ¿por qué sale 4 factorial? Es porque hay 4 elementos. Y uno lo que hace luego es que lo divide por la cantidad de veces que aparece cada elemento eh, en el set. Entonces, este 2 de acá aparece porque el 4 aparece 2 veces. Si este 7 aparece 2 veces, entonces por eso aparece este 2 veces. Y supongamos que en otro problema que no es, que es totalmente diferente a ese, que no tiene que ver con lucky numbers, eh, digamos que alguien coloca acá que en este set puede haber, qué sé yo, 3 veces un 3 o bueno, 4 veces un 3, entonces acá sería como por 3 factorial. De esta forma nosotros obtenemos como cuántas veces, o sea, de esa forma podemos obtener cuántas posibles formas diferentes hay
hacer como una permutación con estos elementos. Entonces, sí, es por eso, esa es la fórmula. Y ya. Entonces, en estos 2 minutos que quedan del Zoom, les voy a mostrar rápidamente cómo se programaría. Digamos que es como una idea, sí, más o menos. O bueno, más que una idea sería que si ustedes lo quieren programar, hacer lo que les toca hacer es como lo que les dije, iterar como, sé, como suponer todas las longitudes que van de 2 hasta 10, incluyendo el 10 si quieren. O sea, son tan poquitos números que ustedes como que pueden hacer el 10, así el 10 no vaya, pero como para garantizar que va a haber solución si me dan 10 a la 9, porque el 10 a la 9 requiere uno de 10 a la 10, es como que ahí sí o sí va a estar. Eh, como tienen fijada la longitud, pues crearían como una cadena de esa longitud, digamos que no sé, le colocan como este, y bueno, digamos que crean esa longitud con esta cantidad de caracteres, creo que se hace así en más. Y lo que hacen es que algo muy importante que yo se los recomendé en la clase pasada es que si ustedes quieren sacar todas las permutaciones de este, ustedes tienen que sí o sí comenzar por el lexicográficamente más pequeño. ¿Cuál es el lexicográfico más pequeño de todas esas permutaciones? 4477. Eso. Entonces, eh, van hasta la mitad de n, colocan ahí 4 y pues luego recorren de la mitad para allá y colocan ya menos 7. Y ya lo que hacen es que luego le pasan esto al next permutation. Y entonces, pues, para que no se corte esta clase como tan paila, ya les voy a compartir la otra, ya que se va a acabar el Zoom. Entonces ya les comparto la otra. Ta, ta, ta. Entonces, eh, vean que yo puedo formar como los del 1, el 2 y 3. Y puedo formar también o sea, yo puedo formar los números que se usan con los dígitos del 1 y el 2 o del 1 y el 3. Y también los del 2 y el 3. O sea, acá están todas las posibilidades. Ahora, ¿a qué se les parece esto? Es el next permutation. No, esto no son permutaciones. Recuerden que una permutación, por ejemplo, ahorita que veíamos el 4477, el 7744, como que uno es permutación de otro, porque ambos tienen la misma cantidad de elementos de cada uno. Como que si acá hay un 4, pues acá también hay otro 4. Bueno, si hay dos 4, pues acá también hay dos 4. Acá hay dos 7, acá hay dos 7. O sea, la condición de permutación es la que cada elemento del primer arreglo, del primer set, pues del primer arreglo, también aparece en el segundo. Ahora vean que acá no se cumple esto. O sea, por ejemplo, el 1 y el 1, 2, 3 no son permutaciones, porque a este le falta el 2, le falta el 3. ¿Qué son estos? Bueno, eso lo expliqué yo en la clase pasada, pues si no lo recuerdan, se llaman subconjuntos.
Entonces, ¿recuerdan qué es un subconjunto? ¿Si recuerdan cuántos subconjuntos hay? Mm, Bueno, básicamente, Era 2 a la algo, ¿no? Resto ajá, de la N. 2 a la n. Digamos que acá es 2 a la 3 y que da 8. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno. ¿Cuál creen que falta? ¿El conjunto vacío? Exacto, el conjunto vacío. El conjunto vacío también es un subconjunto de un conjunto cualquiera. Pues el conjunto vacío siempre va a estar ahí. Eh, entonces, vean que básicamente la solución pintaría siendo lo siguiente. Voy a tomar todos los posibles subconjuntos de, eh, de estos dados. Entonces, los posibles subconjuntos serían estos, como decir, bueno, voy a tomar solamente el uno o voy a tomar solamente el 2 o voy a tomar el uno y el 2 voy a tomar el 2 y el 3. Yo tomo un subconjunto cualquiera de esos, como que hago fuerza bruta por todos los posibles subconjuntos, tomo ese posible, como que tomo esa posibilidad, por así decirlo, o sea, como que tomo el uno y el 2 y digo, listo. Si yo solamente considerara el uno y el 2, ¿qué números puedo formar? Entonces, ¿qué números puedo formar si yo solamente considerara estos dos dados? Pues sería 6 al cuadrado, pues hay que considerar los números que se repiten, ¿no? Listo, entonces, exacto. Acá, sí, exacto. Sería como, bueno, tengo 6 posibilidades del primero y 6 posibilidades del segundo. Entonces, digamos que tengo como 36 posibilidades. Pero hay otras posibilidades también. ¿Cuáles son? O sea, mira que ahí todo lo que tú dijiste es, yo tomo las primeras, o sea, yo tomo un dígito cualquiera del primer dado y ese lo coloco como el primer dígito de mi número. Luego tomo el del segundo dado y ese lo coloco como segundo dígito. Entonces acá tengo 6 posibilidades y acá tengo 6 posibilidades. Bueno, acá tengo 36 posibilidades. Pero ¿qué otras tengo? O sea, pues si los números, algún número en los dados se repite, pues habría que considerar que eso quita repeticiones, ¿no? Pues permutaciones. Ok, listo. Sí, quita, sí, o sea, sí. Si por ejemplo acá hay un 2 y acá también hay un 2 pues ahí como que se repiten, pero igual. Independientemente de eso, hay más. O sea, hay más posibilidades. ¿Cuáles creen que son? O sea, porque vean que ustedes acá lo que están haciendo es que están fijando al primer dado para que sea el primer dígito y el segundo dado para que sea el segundo dígito. Pero en ningún momento nos dijeron que nosotros podíamos respetar el orden. Vean que por ejemplo acá se puede hacer el 80. Entonces sería por 2, porque pues se pueden colocar. No, bueno, pues sí es por 2, pero más que eso sería más, o sea, más que eso sería que yo puedo decir que aparte de que de todas las posibilidades que hacen que en el primer dígito esté los del dado uno y que en el segundo dígito estén los del dado 2, yo puedo decir que eh, en el primer dígito pueden estar los dígitos del dado 2. Sí tiene sentido eso. Sí, 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 tiene sentido. Ajá, porque vean que como que ellos no me dicen como parce, pille, si usted va a formar todos los números con los dos dados, sí o sí, el primer dado tiene que ser el primer dígito y el segundo tiene que ser el segundo dígito. Porque vean que yo acá
pues si solamente considerara estos dos dados, yo puedo formar el 80 porque yo al segundo dado lo asigné el primer dígito. O sea, como que los troqué. Ahora, viéndolo ya con 3 dados, ¿qué posibilidades tengo? Vean que una posibilidad que tengo es que al primer dígito yo le asigne todos los números del primer dado, que en el segundo dígito estén todos los del segundo dado y los del tercer dígito estén los del tercer dado. ¿Qué otra posibilidad tengo? Las permutaciones, ¿no? Entonces sería como, Exacto. sería 6 por 6 por 6 por la cantidad de permutaciones, que sería 3 factorial, ¿no? Exacto. Entonces, ya viendo la solución un poquito más completa, vendría siendo, primero, por cada dado, bueno, no. Primero voy a tomar todos los posibles subconjuntos de estos dados, que vendrían siendo estas 8 posibilidades. Y por cada conjunto de estos yo voy a sacar todas las permutaciones. Bueno, todas las permutaciones de 1 pues es 1, todas las permutaciones de 2 es 2, todas las de 3 es 3. Pero todas las permutaciones de 1, 2, 3, pues hay 6 posibilidades, que sería 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, y bueno, todas las permutaciones. Y pues igual 1 y 2 sería 2 y 1, la permutación de 1 y 3 es 3 y 1, la permutación de 2 y 3 es 3 y 2. Pero pues vean que lo interesante es eso, que a la final este problema te requiere primero hallar todos los subconjuntos y por cada subconjunto hallar todas las permutaciones. Entonces, eso hace que este problema sea el problema más, pues como fuerza bruta y pues es chévere porque es completo en ese sentido. A la final uno tiene que utilizar como varias cosas ahí. Entonces, si quieren estudiar bien ese tema de subconjuntos y permutaciones, les recomiendo este problema para que lo hagan. Y pues a la final, pues como dijo la compañera, cada vez que fijen uno de estos, por ejemplo, digamos que fijaron el 3, 2, 1, pues entonces toman todos los dígitos del 3, eso es un ciclo adentro, de hecho es un triple ciclo, que es otra cosa que vimos también en la clase pasada, que son nested loop. Entonces este es otro tema que también, que es fuerza bruta, los nested loop, que básicamente es como colocar ciclos adentro. Entonces, como que por cada una de estas posibilidades de los dados, también tengo otras posibilidades en los otros 3 dados. Entonces, eso hace como 3 ciclos. Y, o sea, este problema es súper fuerte, bruto. Pero si ustedes se fijan, la cantidad de dados, a lo mucho es 3. Entonces, pues, por eso es que el problema es muy simple, muy bueno. Se puede hacer como con tanta fuerza bruta. Si fueran más dados, de hecho, creo que con 4 no funciona porque ya es demasiada fuerza bruta. Eh, pero con 3 sí funciona. Y ya, y pues cada vez que generen un número lo meten en un arreglo y pues lo que les dije, crean el arreglo este y dirán el primero que no esté y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, todo claro. Listo. Entonces, pensemos en, bueno, vamos a entrar ya como el tema de greedy. Eh, igual lo bueno de, pues bueno, igual cualquier duda, pues me pueden preguntar también por el chat de Telegram o cualquier cosa. Yo creo que en este tiempo que queda les va a explicar Greedy y igual creo que esta clase son dos, entonces tenemos tiempo, tenemos esta clase y la otra para revisar bien lo que, ¿qué? Ah, lo que es Greedy. Deme un minuto, yo mando un mensaje.
Listo, entonces, uy, jue madre, nos quedan 10 minutos. Cuestión, ¿qué es el greedy? Entonces, un algoritmo es greedy. Sí, básicamente se cumple lo que les dije ahora. Si uno como que pues, hace como una medio malicia indígena, entonces como que uno dice, parce, yo creo que eso es como lo mejor. Yo creo que eso es como lo que hace que la respuesta sea verdad. Pero digamos que algo más formal es que uno, siempre que va a haber un problema, digamos que esto medio lo expliqué en la clase pasada, y es que uno siempre ve los problemas como que el problema está en un estado. O sea, como que el problema está en un punto en el cual yo lo puedo representar por medio de parámetros. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita el problema de, qué sé yo, el problema que vimos ahora, ¿cómo hallar el número más pequeño, mayor que 1000 y que sea un super lucky number? Entonces, digamos que yo ese problema lo puedo ver de la siguiente forma y es como pensar en que, eh, no, pensemos en lo siguiente, pensemos en cómo resolver el problema de cómo hallar el número más pequeño, mayor que X, que sea un lucky number, pero no un super lucky number, o sea, que solo sea un lucky number, o sea, que tenga 4 y 7. Y yo quiero hallar el número más pequeño, mayor que él. Digamos que yo acabo de inventar un número cualquiera. Vamos a tratar de hallar como la solución greedy de ese problema. Entonces les recuerdo, no es el super lucky number, sino un lucky number. Eh, digamos que vamos, digamos que yo pienso lo siguiente. Mm, vamos a ver. Si yo quisiera hacer greedy de este problema, yo lo que podría hacer es como, bueno, yo voy a ir de izquierda a derecha y yo voy a ir tratando de decir qué número me conviene colocar en esta casilla. O sea, como que yo sé que el número tiene esta misma longitud, pues yo voy a suponer que tiene esta misma longitud, y si no, pues tiene esta misma longitud más uno. Pero pues, bueno, yo digo que el número tiene esta misma longitud. Y lo que yo voy a hacer es como, bueno, por medio de greedy, yo puedo decir, ¿cuál es el lucky number más pequeño mayor que él? Entonces, como yo quiero el más pequeño y sí o sí tiene que ser mayor que él, entonces yo acá tengo dos posibilidades. O coloco el 4 o coloco el 7. Si yo coloco el 7, eh, obviamente voy a tener una respuesta. O sea, porque a la final yo puedo colocar 7 y llenar esto con 4 y yo sé que este es un lucky number y es mayor que él. Pero no sé si es el menor. Pero yo sé que acá hay respuesta. O sea, si yo coloco el 7, yo sé que hay respuesta. Si yo coloco el 4, eh, pues me toca primero fijarme en algo. Y es ver si ese 4 eh, sigue siendo mayor que el número que yo tengo como límite. Entonces, supongamos que yo acá coloqué un 4 y que yo lleno esto con 7, que sería como eh, el peor de los casos. Aún así, este número sigue siendo más grande. Si como eso se cumple, entonces yo sé que por acá hay respuesta, porque yo sé que en el peor de los casos, si me toca colocar un 7, o sea, si me toca llenar todo de 7, aún así hay respuesta. Entonces, yo sé que acá me conviene colocar un 4 y yo sé que no me interesa la solución del 7, porque yo sé que la del 4 es mejor que la del 7, porque la del 7, pues nada más por ser un 7 ya es más grande y yo quiero la menor. Entonces, yo me tiro por la del 7. Entonces, este momento en el que yo tomé la decisión de irme por una
por un camino y no por el otro, o sea, yo decidí tomar el 4 y no el 7, es lo que se conoce como greedy. Es cuando uno dice, eh, yo sé que tengo dos opciones y yo sé que yo puedo encontrar la respuesta si yo hago fuerza bruta explorando ambas opciones. O sea, como que si yo exploro todo el árbol de soluciones, si hubiera colocado un 7, yo sé que hay posibilidades. Y yo sé que yo puedo también explorar las soluciones del 4. Al final comparar todas esas soluciones. Pero lo que hace el greedy es decir, parce, ahórrese todo esto porque usted sabe que por ahí no va a haber respuesta. O sea, hay respuesta, pero las que le va a dar el 4 sí o sí son mejores. Entonces, básicamente, ese es como pensar siempre en greedy. Básicamente es tomar decisiones, bueno, se llaman locally optimal choice, que es básicamente tomar decisiones localmente óptimas en cada paso para hallar como una solución global. Y, y ya, entonces, digamos que lo difícil de los greedy no es implementarlos. Si se fijan, los fuerza bruta, lo maluco es implementarlos casi siempre. Los greedy normalmente son muy fáciles de implementar, pero son difíciles de demostrar. Entonces, uno siempre como que tiene que adquirir como el truquito para saber cómo se hacen los greedy. Eh, y entonces, digamos que yo creo que no alcanzo a explicarles bien como este problema, que es como otro que es con greedy. A mí, o sea, la verdad, el greedy no es teoría. O sea, si ustedes quieren aprender greedy, no lean teoría, solamente hagan problemas hasta que el greedy se les pegue. O sea, el greedy ya comienza a ser un estilo de vida. Entonces, lo mejor es hacer problemas de greedy. Acá hay varios. Este es muy bueno. Entonces, este yo se los voy a explicar en la próxima clase. Este problema cae mucho, que se llama el Interval Covering Problem. Y este también es muy bueno. Y mm, yo creo que, yo creo que con estos tres problemas nos queda claro que es gris para la próxima clase. Entonces, nada, pues les queda de tarea los problemas que vimos hoy de fuerza bruta para que los hagan, para que refuercen mm, permutaciones y subconjuntos. Y de hecho, estos dos de acá también son muy buenos, que no se los expliqué, pero pues sí, también se los recomiendo. Pero hagan si quieren estos dos, con estos dos quedan verlos con este tema. Y pues ya para la próxima clase vamos a ver cómo más a profundidad Greedy. Digamos que hoy fue como la idea era como darles como una introducción de lo que es Greedy. Vimos como un ejemplo, ya sabemos más o menos en qué consiste el Greedy y pues nada. Yo espero que para dentro de 8 días esté mejor el lobby, porque hoy como que nos falló, nos pifió. Pero nada, pues yo quedo atento a cualquier cosa por, por Telegram. Listo, profe. Voy a montar cosas de Gridis, sí, pero yo creo que lo va a montar, sí, creo que es la otra semana. Pues por lo que no hemos terminado bien el tema. O lo va a montar pues como para que lo vayan bien. Y nada, es que estén muy bien. Muchas gracias, profe.
eh,